RCB presenta Entre la espada y la pared. Un espacio para debatir con los entrevistados que generan opinión. Una mirada a los principales problemas del país y los enfrentamos cara a cara. Con ustedes, los reconocidos periodistas Carlos Martínez y Celín López. Bienvenidos a Entre la espada y la pared. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Entre la espada y la pared, como cada domingo a las 9 de la noche. Gracias por permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares a través de las ondas etéreas de Radio Cadena Voces. Le saluda a su amigo y servidor, Carlos Martínez Cepeda, y le recuerdo a usted que vive aquí en la zona norte del país, que nos puede escuchar a través del 98.1 del FM, del 1190 del AM, y en las redes sociales nos encuentra como Radio Cadena Voces. De inmediato saludo allá en la capital de la República a mi amigo y colega Celín López Gatica. Hola Celín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Estamos listos y preparados para el programa de este domingo y sin duda alguna el tema que estaremos desarrollando es de suma importancia. Pero antes recordarles cuáles son las frecuencias en la zona centro-sur. 93.3 en frecuencia modulada y 580 en amplitud modulada. También estamos con nuestra página web www.rcb.hn y usted puede descargar en cualquier dispositivo móvil el app Grupo Inbosa para vernos, escucharnos y estar al tanto de las noticias que ocurren en Honduras y el mundo. Así que estamos ya preparados, Carlos, para que le revelemos a nuestros televidentes y radioescuchas quién es nuestro invitado de esta noche. Nuestro invitado de esta noche tiene que ver con un tema fuera de Honduras, pero que repercute sobre la economía de Honduras. Y estamos hablando si se va a aprobar el famoso TPS en los Estados Unidos de Norteamérica. Para hablar la realidad en blanco y negro de este tema, esta noche nos acompaña Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre, allá en la tierra del tío Sam. Buenas noches, estimado Juan, un placer saludarle. Buenas noches, licenciado Carlos, y a su compañero, y buenas noches a nuestra comunidad migrante, y buenos días a los de España, que ya pronto amanecerá. Un gusto y un honor y un placer que me haya invitado a tan especial programa que tienen ustedes como es Contra la Espada, contra la pared. Correcto, así es. Y comencemos. A esta hora de la noche de domingo, ¿cuál es la realidad de la extensión del TPS? ¿Cuál es la realidad en este momento? La verdad que ustedes están viviendo cuando está a punto de vencerse en el próximo mes de diciembre. La realidad es que hay mucha incertidumbre y mucha desinformación, porque el TPS lo canceló el expresidente Donald Trump en el año 2017. Y se lo canceló no solo a Honduras, se lo canceló casi a 14 países, entre ellos Haití, Nicaragua, Sudán, Camerún. Pero se pudo proteger a estas familias, que son casi 300,000 familias, mediante una demanda judicial. Una familia salvadoreña optó por demandar a la administración del presidente Donald Trump, aduciendo que la cancelación del TPS era por indicios de racismo, discriminación. Hay documentos desclasificados del Departamento de Estado que le hacían saber al presidente Donald Trump que no cancelara el TPS, y principalmente para Honduras, que está viviendo situaciones difíciles, y que esto más bien provocaría una gran crisis migratoria, pero aún así no se tomaron esas recomendaciones y el TPS quedó cancelado. O sea que hoy por hoy, licenciado, el TPS no existe. Lo que existe es una extensión por una demanda que hay en una corte. Y ahora bien, ¿quién es el que extiende el TPS? Es la administración Biden mediante el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pero ahora ellos ya no tienen potestad de extender, sino que es la corte, el otro poder, el poder judicial de este país, es el que extiende nada más un permiso de trabajo, el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año 2022. ¿Cuál es la situación real en este momento? Estamos a las puertas de que se está negociando
o no se está negociando por parte de la nueva administración de doña Xiomara con el gobierno de Biden? ¿O estamos en qué situación? Por lo que usted mencionaba, que ya estaba cancelado en la administración Trump y que es por un fallo judicial, pero legalmente, ¿en qué etapa están los hondureños que están en esta situación del TPS? Bueno, después de los huracanes ETA y OTA, Honduras entra como país elegible para que le den un nuevo TPS. Pero se han hecho esfuerzos, ya que el 4 de diciembre del 2020 se hizo la primera solicitud a la administración de Donald Trump y esto pasó a la administración del presidente Biden, pero desde entonces no hemos tenido respuesta. La administración de la presidenta Xiomara Castro hemos venido exigiéndole que sea más visible las gestiones para un nuevo TPS, lo cual hemos venido pidiendo esa solicitud, pero hasta esta semana prácticamente, forzosamente, podríamos decir, después de una huelga de hambre que hemos hecho frente a la embajada, es que nos han podido comunicar que sí, que hay una solicitud, pero esta tiene que ir acompañada por un seguimiento, porque hay grandes posibilidades de tener un nuevo TPS y esto se lo explico por qué. Hay miembros del Congreso de los Estados Unidos y del Senado que le han enviado cartas directamente al presidente Biden haciéndole saber que Honduras es elegible para un TPS y que necesita ese nuevo TPS, ya que Honduras no tiene forma de sustituir esos 8,000 millones de remesas que se van a enviar este año. O sea que Honduras tiene una gran oportunidad, pero ¿qué hace falta? Hace falta hacer un frente fuerte para poderle hacer saber al presidente Biden que no nos deja fuera de este estatus migratorio, y esa es la lucha y las peticiones que le estamos haciendo al gobierno de Honduras. Estimado amigo Flores, 1998 se crea el TPS por el famoso huracán Mitch. Estamos hablando de más de 2 décadas de TPS. ¿Por qué razón los tepemesinos, los tepemesianos, no han podido alcanzar un estatus ya diferente, un estatus de residencia en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué les ha impedido que les puedan aprobar ya una residencia permanente? Si hay que decirlo, yo creo que hay ciudadano ejemplar en los Estados Unidos, son los tepemesinos, ¿no? Porque tienen que guiarse por el lado correcto, porque si no saben que les cancelan ese famoso permiso. Mire, licenciado, es que el TPS se otorga mediante una ley de migración de los Estados Unidos. La ley se llama INA 244 TPS. ¿Qué dice la ley en uno de sus párrafos? El inciso C creo que es. Dice que el TPS es un estatus de protección temporal que no lo lleva a la residencia de la ciudadanía. Pero sí, uno de los grandes problemas que tuvo nuestra comunidad y todos los tepecianos es desinformación al no entender de que solamente era un estatus temporal y que había que buscar otros mecanismos. Algunos hondureños pudieron haber salido con un permiso especial para viajar a Honduras y regresar, y ya le hace una entrada, como quien dice, legal dentro de Estados Unidos, y de ahí buscar cómo hacer un cambio de estatus, ya sea un asilo político o otra forma que puedan hacer el cambio de estatus dentro. Ahí, al inicio de 1999, que fue el 5 de enero del 99 que otorgó el TPS, se inscribieron alrededor de 118,000 hondureños. Hoy solamente hay 58,000 escritos con el TPS. Pero ¿qué ha pasado con los demás? Algunos declinaron seguir con el TPS y otros hicieron cambio de estatus, o ya son ciudadanos americanos o residentes, porque algunos de ellos, sus hijos, son ciudadanos americanos en este país, nacieron, ya tienen mayoría de edad de 21 años y ya los están solicitando legalmente. Entonces ahora ellos van a pasar un estatus de residencia, pero hay que tener claro, el TPS solamente es un estatus temporal migratorio sin camino a una residencia. Partiendo de esa realidad y de la realidad que hasta hace una semana que usted nos describía, es que la nueva administración de doña Xiomara es que ha puesto sus oficios para tratar de apoyarles. El motivo, la razón de la huelga de hambre que se realizó era con el objetivo de que de llamar la atención de las autoridades norteamericanas o las hondureñas. En ambas vías, licenciado, porque nosotros hemos tenido reuniones con miembros del Congreso de aquí de los Estados Unidos y el Senado, y nuestra preocupación máxima es que no teníamos embajador. A 9, 10 meses de gobierno es imposible que no tengamos embajador, siendo un país que es aliado y siendo el principal aliado del comercio, y que aquí dentro de Estados Unidos hay 2 millones de hondureños, y estamos luchando con esa gestión del TPS. Prácticamente estamos acéfalos en una lucha.
El otro punto es de que necesitamos más visible a nuestro gobierno en este tema, ya que ellos estaban supuestamente trabajando por un lado y nosotros haciendo una lucha ardua de 2 años, 6 marchas en las calles de Washington, frente a la Casa Blanca, buscando congresistas, buscando senadores, buscando alcaldes. O sea, nosotros tenemos un portafolio lleno de que nos está apoyando el gobierno de Estados Unidos por estas instituciones, llámese Congreso, Senado y Alcaldía. Pero no sentíamos o no sentimos ese esfuerzo de parte del gobierno de Honduras. Y siento que el gobierno de Honduras confundió un poco el camino hace poco por el aspecto de que quiere proteger a los tepecianos que ya tenían TPS, pero les hice saber que están polarizando una comunidad, que el deber de ellos es proteger toda la masa, todo el universo de migrantes hondureños dentro de Estados Unidos, marcado en la ley, en nuestra constitución, que los obliga a hacer eso. Entonces, si nosotros obtenemos un nuevo TPS, puede proteger también a los tepecianos que estaban. Y uno de los grandes problemas que tenemos como comunidades migrantes dentro de Estados Unidos, que cada organización o cada grupo tiene una lucha diferente, con diferentes objetivos. Y la que nosotros estamos luchando con el TPS es una enmarcada en la ley y para proteger, como quien dice, a 500,000 de hondureños dentro de Estados Unidos. ¿Cuál es la posibilidad real en el gobierno del expresidente John Biden de que les renueve el TPS o que active el TPS que el presidente Donald Trump desechó, eliminó, y a ustedes les den un nuevo TPS y se beneficien por esta iota a nuevos hondureños? Especialmente cuando estamos en un momento político, cuando se viene una elección y por ahí dicen los analistas en Estados Unidos de que John Biden va a aprovechar esa coyuntura para poder ganar adeptos del voto latino. Mire, licenciado, lastimosamente este tema del TPS ha sido politizado en ambos bandos, tanto nuestro gobierno como el gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump cancela el TPS por eso mismo, por politizar, por hacer ver que él es fuerte, anti-inmigrante y poder atraer más adeptos, porque acuerde, 2017, y por eso lo cancela. Pero ahora el presidente Biden está en una encrucijada y eso nos tiene con bastante ilusión y expectativa que se pueda el TPS. ¿Por qué? Porque el presidente Biden en su campaña política, una de sus promesas era una reforma migratoria. Pero todos sabemos que no tiene los 60 votos en el Senado y prácticamente incumplió, porque él decía que en los primeros 100 días resolvía este problema de migración mediante una reforma migratoria que abarcaría a 11 millones de ciudadanos dentro de Estados Unidos que no tienen documentos. Pero no se ha dado, como le digo, no hay esa fuerza en el Senado, pero un TPS es una orden ejecutiva y de todos estos países, Honduras tiene una gran ventaja porque tiene solicitud y tiene todos los parámetros que califica para un estatus temporal TPS. Lo mismo Guatemala que hizo solicitud, los demás países no tienen hecha solicitud ni los esfuerzos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pensamos nosotros después del 8 de noviembre. El presidente Joe Biden puede hablar y puede extender un nuevo TPS como lo hizo, porque hay un antecedente. El año pasado, Haití, que estaba en esos grupos eliminado el TPS, el presidente Biden lo redesignó, lo abrió y dio espacio que entraran nuevas solicitudes de haitianos recién llegados. Entonces, eso puede pasar con Honduras, porque el presidente Biden ahora mismo siento que está calculando de que si ahora mismo se pronuncia para un nuevo TPS para Centroamérica o todos estos países, se va a ver como una persona que está cogiendo migrantes y puede perder adeptos ahora mismo en los términos medios de elección de Senado y Cámara Baja del Congreso. Entonces, estamos expectativas de que después de estas elecciones podamos tener buenas noticias. Ahora, decir para la actualidad informativa que el señor Javier Efraín Bu Soto ya recibió el beneplácito y es el nuevo embajador de Honduras en Estados Unidos. Pero, y como ustedes están actualizados, en las últimas horas también miembros del gobierno, doña Xiomara, han dicho algo que quisiera ver cómo lo interpretan ustedes. Dicen literalmente que no hay mucho por hacer de este lado porque es una decisión soberana del gobierno del señor Joe Biden. ¿Cómo interpretan eso ustedes cuando prácticamente dicen son ellos los que lo van a decidir? No, si bien es cierto, es una decisión soberana, ¿verdad? Pero enmarcada en ley. Es que esto no es un favor que le estamos pidiendo al presidente Biden o al Congreso o al Senado de los Estados Unidos.
Es una orden ejecutiva que la puede asignar el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas. Pero como este país es de leyes, es en ese marco de la ley que estamos sosteniendo la tesis que Honduras califica para este TPS, que es elegible. Y tenemos el respaldo de congresistas y senadores. Mira, hay un elemento muy importante. 84 miembros del Congreso de los Estados Unidos llevaron documentos a la Casa Blanca del presidente Biden, hablaron frente a él y les pusieron: presidente Biden, usted todas las leyes que ha pedido que le pasemos, las hemos pasado. Hoy le venimos a pedir que dé un nuevo TPS, ya que para nosotros es prioridad nuestra comunidad hispana y centroamericana dentro de Estados Unidos. O sea, ese es un elemento valioso, pero el gobierno siento que se está lavando las manos porque siento que no ha hecho los esfuerzos que se deben de hacer. ¿Qué necesitamos hacer ante la administración del presidente Biden? Llevar informes de recientemente las inundaciones que han habido, cómo está con la pandemia, qué impacto económico ha dejado, social, todo lo que tiene que ver con Honduras, demostrar que Honduras todavía no tiene capacidad para recibir personas, hondureños migrantes de Estados Unidos que sean retornados. Ese es el esfuerzo que debemos de presentar. Y como le dije al ahora embajador Javier Bu en Washington, D.C., Honduras estratégicamente, inteligentemente debe ir a presentarle al gobierno de Estados Unidos que le estamos ofreciendo mano de obra buena, que aquí dentro de Estados Unidos hay un déficit de mano de obra. Aquí las empresas necesitan mano de obra, las construcciones, supermercados, hoteles. Tras que si le damos TPS a estos hondureños dentro de aquí, de Estados Unidos, les vamos a abrir la oportunidad de que puedan suplir ese déficit de mano de obra. O sea que debemos de trabajar articuladamente y estratégicamente para lograr este objetivo, licenciado. Estimado señor Flores, ¿cuándo es la fecha máxima que ustedes esperan para que les den esa respuesta afirmativa? Confiemos en Dios de que les están renovando el TPS. Bueno, nosotros estamos esperando que antes de Thanksgiving, antes de Acción de Gracias, o sea, antes de que finalice este mes, podremos tener respuestas positivas. Y como le dije al señor embajador Bu, si no tenemos respuestas positivas, tenemos que redoblar esfuerzos y seguir luchando, defendiendo la tesis que Honduras es elegible. Así que vamos a seguir en lucha y esa es una gran esperanza, tener este TPS, porque mire, sacaría de las sombras a 500,000 de hondureños que han vivido por décadas en este país. Y no solo eso, les ayudaría a desarrollar su vida dentro de este país, porque tener un permiso de trabajo le da acceso a tener un seguro médico, a tener un permiso especial para viajar. Mire, la economía de nuestro país se inyectaría de una forma que nadie tiene cálculos cuánto dinero podríamos llevar nosotros como migrantes viajando, haciendo turismo interno, haciendo tantas cosas, porque aquí hay hondureños que tienen décadas de no volver a ver su familia, abrazarla, estar con ellos. Así que también yo creo que este trabajo, como le he dicho a las autoridades, debemos de involucrar a la empresa privada, debemos de involucrar a la iglesia, debemos de involucrar al gobierno, nosotros como sociedad civil, porque el reclamo que hemos hecho y esta huelga de hambre que duró 52 horas, no sé usted como periodista si usted había visto alguna vez esto frente a una embajada en Washington, D.C., hondureños plantándose al gobierno, es por eso mismo, porque esta lucha la hemos llevado prácticamente solos y es un beneficio que todos nos vamos a beneficiar. Este es un 50-50, aquí todos vamos a ganar y necesitamos el respaldo prácticamente de todos. Sin ánimo de ser fatalista, sin ánimo de ser ave de mal agüero, ¿qué pasaría, don Juan? ¿Qué tan trágico sería que no se renovara el TPS? Bueno, nos bajaría como un poco las ilusiones porque es una lucha que tenemos y una gran ilusión, pero nos daría fuerza para seguir presionando a nuestro gobierno de Honduras que empecemos a hacer una estrategia para mostrarle al gobierno de Estados Unidos que Honduras no tiene condiciones para recibir más migrantes, pero que necesitamos también mostrar un programa, un compromiso de parte del gobierno de Honduras que quiere hacer algo con la migración irregular, porque ni políticas públicas tenemos sobre este tema. O sea, también Estados Unidos está así como, bueno, yo te doy, pero ¿qué me estás dando? ¿Cómo paramos toda esta gente que está viniendo? Mire, ahora hay una gran cantidad de hondureños en México varados, y eso es lamentable que tengan meses ahí abandonados y no se está haciendo nada, pues, y que como que quien dice, entró y salió porque migrar es un derecho humano, pero es un derecho humano cuando el Estado le provee todas las condiciones para que se desarrolle como humano en su país, pero cuando no se las da prácticamente es una expulsión, y eso es lo que ha estado sucediendo con nuestros migrantes, que somos expulsados.
Así que nosotros vamos a seguir en la lucha hasta lograr el objetivo. Si el presidente Biden llega a decir, no, TPS para Honduras no va a haber, ahí sí yo creo que ya estamos prácticamente fuera de servicio, como dicen, pero mientras él no se pronuncie y no diga que no hay TPS, nosotros tenemos que seguir luchando. Y la gran pregunta es, ¿y entonces qué va a ocurrir con esas 50,000 familias hondureñas? Si les dicen no y su estatus ya queda como ilegales en los Estados Unidos. Y discúlpeme, yo sé que no es una pregunta que agrada, estimado amigo Flores, pero muchos temas hay que verlos, como dicen, en frío. Se tendrían que quedar ilegales, regresarían a Honduras. ¿Han analizado ustedes ese escenario? Mire, licenciado, fíjense que ese escenario no nos preocupa a nosotros. ¿Sabe cuál nos preocupa a nosotros? Que hay 200,000 hondureños con orden de deportación, que eso es lo que nos está hablando. Hondureños que no tienen TPS, que entraron en caravanas o todos los que han entrado irregularmente, no se presentaron a corte, perdieron sus casos de asilo político porque no justificaban que era un asilo político, era más bien por una necesidad humana que venían económica. Entonces, al tener 200,000 hondureños con orden de deportación, eso es lo que nos debe preocupar. Y no solo eso, pónganle los otros 300,000 hondureños que no tienen documentos y están expuestos a ser detenidos por cualquier oficial de migración cualquier día y son deportados, como ahora mismo. Más de 57,000 hondureños han sido deportados o 60,000 deportados en este año. ¿Qué pasa con los 57,000 tepecianos? Es que eso está en un litigio de la Corte. La Corte va a tener la capacidad de extenderles más tiempo. Y si no les extiende y dice hasta aquí llegó esto, va a tener por lo menos 120 o 150 días más para que se pueda dar una extensión. O sea que ellos no es que están en peligro, ellos se pusieron en peligro desde el 2017 que se les canceló el TPS. Pero eso, las leyes no son así, que el día de mañana ya no está, ya está fuera de servicio. Y creo que el presidente Biden no va a actuar de esa forma. Conocemos la administración del presidente Biden, que si bien es cierto, siguen las deportaciones y todavía no hay logros con temas migratorios, pero su retórica ha cambiado. Y como le digo, todo va a depender después de estas elecciones del 8 de noviembre aquí en los Estados Unidos. Pero es decir, lo que ocurre en las elecciones, mi querido Celín, mi querido Juan, es lo que a ustedes les va a dar la esperanza hacia dónde va. Sí, es que eso nos da la esperanza porque, mire, hay algo que está sucediendo. El 7 de septiembre del año 2021, ya la Corte se había pronunciado que extendía el TPS. Y hoy ya estamos en noviembre. Y todavía la Corte, o sea que se le venció el plazo a la Corte. Yo estoy pensando que la Corte va a cerrar el caso y va a venir el presidente Biden una vez que ya no está en litigio en una Corte, ya queda nulo todo esto del TPS, o sea, ya queda inexistente, pues abre un nuevo TPS para todos estos países que están solicitándolo y ellos incluidos en Honduras. Eso es lo que hemos analizado nosotros con nuestros expertos en migración, que son abogados, incluso nuestros asesores son abogados que trabajaron en la redacción del primer TPS en 1998, licenciado. Ahora, ese elemento que usted está mencionando, de esos 200,000 que están con orden de deportación, ¿ya tiene conocimiento la autoridad hondureña? ¿Ya tiene conocimiento doña Xiomara? Porque eso es dramático lo que usted nos está revelando. No, licenciado, y es que por eso es el acercamiento, porque según hemos dialogado con las autoridades, desconocen todo lo que sucede con la comunidad migrante, porque mire, son 12 años, no sé cuántos años que no ha estado en gobierno y que hasta ahora están dentro de Estados Unidos y se vienen empapando que este problema de la migración es amplio, profundo. Esto no solamente es de un TPS, aquí tenemos la comunidad migrante, óigame, si es que es el 20% de los hondureños viviendo dentro de Estados Unidos, el cual aquí tenemos necesidades sociales como las tiene cualquier hondureño allá en Honduras. Así que nosotros por eso queremos plantear todo esto a las autoridades y son con estadísticas. Esto no es con algo que yo estoy pensando, calculando. Son estadísticas, censo. Imagínese usted, licenciado, que me está escuchando y pueblo hondureño. De los 7 millones de centroamericanos que viven dentro de Estados Unidos, la comunidad hondureña es la más pobre. Oiga bien, es la más pobre y aún así estos pobres sostienen la economía de Honduras. O sea, que aquí hay un problema social enorme. ¿Y por qué? Porque hemos estado desamparados. Muchos decimos, no, es que estuvieron con TPS hace 20 años y pagaron sus impuestos. Pero aquí hay hondureños que tienen más de 20 años de vivir en este país, no tienen TPS y pagan impuestos también. O sea que por eso yo le he hecho saber al gobierno que debemos de ampliar el panorama y el vocabulario, al decir proteger a nuestros hondureños, que eso es lo que realmente debemos de buscar. Correcto.
200,000 hondureños. Yo creo que ese dato es primera vez que se revela en nuestro país. ¿Se imaginan esa cantidad de hondureños comenzando a ser deportados a Honduras? Y no solo es el impacto que llegarían 200,000 personas más a nuestro país. Hablemos del impacto en remesas. ¿Cuánto equivale, estimado amigo Flores, que 200,000 hondureños no envíen, discúlpenme, esos $25, esos $50 o esos $100 que mandan? Para la economía sería un tremendo impacto. ¿Ustedes han analizado esa situación de lo que se nos puede venir a Honduras desde lo que ustedes pueden ver allá en los Estados Unidos de Norteamérica? Sí, licenciado, nosotros tenemos estudios hechos. Mire, la Fundación Que Septiembre es una organización que tiene profesionales trabajando en toda esta rama ad honores, porque esa es otra cosa que deben de entenderlo. Todos estos ad honores en pro de ayudarle al mismo Estado, porque no solo está la fuga esa que puede haber de que deportan, está el otro problema también. Hay fugas de divisas ahora mismo con una desesperación de familiares dentro de Estados Unidos queriendo traer a sus familiares acá a Estados Unidos de forma irregular, que pagan cantidades de 10,000, 15,000 dólares. Y todo ese dinero está quedando en México. Todo ese dinero está quedando en México. Así que aquí debemos de analizar profundamente con expertos el tema para empezar a buscarle soluciones a esto y ver cómo se puede ayudar para revertir la migración que está en tránsito irregular versus la que está allá adentro. Porque uno de los grandes problemas que han tenido los gobiernos es de que piensan que la migración solo es la que va en tránsito, la que va por Guatemala, la que pasa en México y entra a Estados Unidos. No, la migración es dentro de Estados Unidos. Mire, aquí tenemos problemas patológicos con nuestra comunidad en alcoholismo y drogadicción, que nosotros a diario nos llaman porque estamos haciendo ese programa, que cómo podemos insertarlo a programas sociales para que se recuperen de este problema. O sea, aquí tenemos problemas grandes como comunidad, porque es como, imagínese usted, 2 millones de hondureños viviendo en otro departamento solo, sin autoridad, sin jueces, sin leyes, sin nada. Y eso es lo que nosotros hemos alzado la voz y que los gobiernos han confundido, que creen que es una rebeldía o un reclamo político. No, esto no es un reclamo político, es un reclamo siempre enmarcado en los derechos humanos de nuestros migrantes y que despertemos a empezar a desarrollar esta comunidad que estaba abandonada, licenciado. Si usted tuviera a la presidenta Xiomara Castro enfrente, ¿qué le recomendaría para arreglarle la situación a todos estos compatriotas y todo lo que nos está describiendo que están pasando en los Estados Unidos? Formar un equipo de trabajo con ex cancilleres que han trabajado en el tema del TPS. Creo que hay un canciller, Pérez Cadarzo, creo que se llama, del año 2000 y algo. Fue el único canciller que logró una extensión de TPS de 24 meses, 2 veces. O sea, él tiene una experiencia. Ver equipos de trabajo realmente, mesas de trabajo, y tener, como quien dice, esa mesa de trabajo constantemente aquí en la Embajada de Honduras en Washington, porque un embajador tiene que atender los otros asuntos, no puede estar enfocado solo en migración, tiene que atender otros. ¿Cómo lo hace la Embajada de México? México tiene su canal específicamente de migración, lo mismo Canadá, que nos hemos reunido, hemos planteado estos temas. Yo creo que Honduras debe de ampliar su visión y ver ya que la comunidad migrante hondureña ya es una masa de 2 millones de hondureños en el extranjero y que se necesita hacer, como quien dice, otro ministerio exclusivo de migración, pero no con activistas, no con personas que no entiendan de la rama, no con personas que crean que solo es lo que yo pienso, sino que profesionales realmente en esta materia, y Honduras se beneficiaría enormemente porque se está desperdiciando la capacidad que tiene esta comunidad migrante hondureña y el desarrollo, porque, licenciado, vivimos en un país de primer mundo y eso se está desperdiciando de parte de nuestro país que está en vías de desarrollo, y esa es la gran diferencia y ese es el choque que tenemos cultural y de acciones. Si hablamos estadísticamente, no sé si ustedes tendrán un número aproximado de cuántos hondureños viven en los Estados Unidos y bajo qué estatus están, es decir, cuántos están bajo el TPS, cuántos están bajo asilo político, cuántos están de una forma con residencia, cuántos podrían estar ilegalmente. No sé si tienen una estadística de repente no exacta, pero que nos diga más o menos cuál es la realidad de los hondureños en Estados Unidos. Sí, partiendo de estadísticas oficiales, licenciado, el censo del 2020 arrojó de que Honduras tiene 1.300.000 hondureños dentro de Estados Unidos, de los cuales 1/3 de ellos ya son ciudadanos americanos.
de los cuales también hay niños que tienen, pongámosle, ya son nacidos dentro de Estados Unidos, que está arriba de 200,000 niños, ciudadanos americanos. De ahí el otro 20% está en desarrollo de residencia, y de ahí los demás están sin estatus migratorio, pero este es el censo oficial. Pero, ¿Cuántos no están con estatus migratorio? Podemos tener 1 millón de hondureños sin estatus migratorio, poniéndole, licenciado, de que el censo solo estaba hablando de 1.300.000, pero extraoficialmente, y porque hemos viajado a más de 20 estados, más de 250 ciudades, y conocemos dónde está la masa de nuestros hondureños, nosotros podemos calcular que estamos más de 2 millones dentro de Estados Unidos, y es por eso, licenciado, que es importante que el Registro Nacional de las Personas haga un verdadero enrolamiento, porque desde ese punto de saber dónde estamos los hondureños, podemos impartir para hacer políticas públicas de dónde salieron, de qué comunidad salieron, por qué emigraron, dónde están. Pero si no tenemos eso, licenciado, nosotros prácticamente estamos sin desarrollo. Así que por eso nosotros que pedimos al Registro Nacional de las Personas hacer un verdadero enrolamiento, y esa es otra lucha que estamos sosteniendo, porque lo queremos hacer desde ese punto desde ese ángulo, que sea un punto de partida para implementar desarrollos, estudios, para saber dónde está nuestra comunidad y qué es lo que está haciendo. Correcto. Miren, un número duro, Celín y Juan, sí, de más de 2 millones de hondureños en los Estados Unidos. Sí. La octava parte son los que tienen un estatus legal dentro de los Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de Honduras, los que vengan, tienen que asumir esta materia con mucha responsabilidad, porque ahí estamos hablando de mucho dinero que llega a nuestro país gracias a las remesas. Bien, llegamos al final, mi querido Celín López. Bueno, me quedo, y gracias a don Juan Flores por habernos atendido, me quedo justamente ya para el cierre, mi estimado Carlos, con esto que ha dicho él, que dice que no es algo político. Sinceramente está con estadísticas y con años de conocimiento pidiéndole a un gobierno que ponga sus buenos oficios para tener mejores resultados y que le dé de alguna u otra forma un apoyo a toda esta comunidad hondureña que se encuentra en los Estados Unidos y que ya hemos visto a lo largo de los años que nos ayudan justamente a poder darle dinero a este país. O sea que necesitamos de manera pronta poder arreglar esta situación, Carlos. Le dejamos para que se despide, estimado Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre. Sí, licenciado, en primer lugar, darle las gracias a ustedes y a Radio Cadena Voces por estos espacios, pero sobre todo hacerle ver a las autoridades hondureñas y a los estadistas en nuestro país, no nos miren como enviadores de remesas, mírenlos como hondureños que tenemos derechos constitucionales, y todo lo que estamos exigiendo y reclamando es basado en nuestra Constitución, porque son tantos los lazos que nos vinculan con Honduras, llámese nuestras familias, nuestros antepasados, nuestros amigos, las remesas, las preocupaciones que cada cosa que pasa en Honduras repercute en nosotros los migrantes. Así que el llamado es que reflexionemos y empecemos a enrumbar este país, porque la migración no ha sido la solución. Hoy por hoy se envían 8,000 millones de dólares en remesas, dice el Banco Central de Honduras, que va a cerrar este año, y nuestro país sigue siendo pobre. O sea que realmente la migración no fue la solución del desarrollo de Honduras. Esta noche ha platicado con nosotros entre la espada y la pared don Juan Flores, él es presidente de la Fundación 15 de septiembre en los Estados Unidos de Norteamérica. Para nosotros fue un verdadero placer haberles acompañado esta noche entre la espada y la pared. Recuerde, esta es una entrevista en blanco y negro con respuestas a color. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Dios les bendiga. En una situación de tener que decidirse entre dos cosas, tener criterio, dos opciones, convicción, sin poder posponerlo, una sola postura, sin elegir otro camino. RCB presentó el espacio donde nos debatimos entre la espada y la pared. Hasta la próxima.